un texto de Jaime Torres Bodet en donde hablaba de la oposición que había en aquellos años, fíjense, si no me equivoco, era en el 59-60, a los libros de texto. Leyendo por ahí la literatura, incluso también escritores reconocidos se han manifestado en algún momento, y en este caso yo sí creo que en este caso de buena fe, por ejemplo, leyendo algún libro de Ibargüengoitia, pues él también se manifestaba en un momento contra los libros de texto, esos que tanto nos gustaban a quienes todavía nos tocó. Creo que a mí me tocó todavía un año esos libros de texto que tienen una muy buena aceptación pues de la gente de nuestra edad o un poquito más grande, donde está la señora que representa, bueno, eso es lo que decimos nosotros, ¿no? Que representa a la patria y está con los libros de texto. Esos libros nos gustaban mucho y curiosamente también tuvieron resistencias, ¿no? Y obviamente, pues la primera versión de los libros de texto, pues tuvo la oposición precisamente del PAN en aquel entonces, ¿no? Y obviamente también de la Iglesia Católica. Y bueno, yo creo que también los que estamos a favor del progreso de nuestro país, de la cuarta transformación, pues también debemos ser pacientes, ¿no? Sí, de repente da pues no sé, una sensación así de impotencia, ¿no? De que uno no puede hacer gran cosa desde acá, pero yo creo que hay que armarnos de paciencia y como suele decir este grito de pelea, ¿no? No pasarán esos de la derecha y tarde, más temprano que tarde, más temprano que tarde van a estarse implementando pues estos conocimientos, estas nuevas formas de pues de educar y de preparar a los niños y a los jóvenes de México, ¿no? Si no es en este ciclo escolar, yo espero que sí, todavía no hay que adelantar vísperas, pero más temprano que tarde se va a imponer la razón, ¿sí? Y por otra parte, pues también una reflexión, o sea, sí de repente sí se siente, pues una sensación también de tristeza por el mismo pueblo, ¿no? Porque no puede uno creer que todavía haya gente que promueva ese tipo de cosas. En este caso me refiero a los políticos, a los comunicadores, etcétera, a los jerarcas de la iglesia, a los mismos párrocos de las iglesias, que promueven esa idea, ¿no? De que los libros de texto estos son malos, ¿no? Esa es una parte, y luego está la otra de la gente que todavía se lo cree. Entonces, eso nos lleva a ver que todavía tenemos mucho que avanzar en nuestro país y pues no bajar la guardia, ¿no? No pensar que porque ya ganó la 4T y porque estamos obteniendo muchos estados y probablemente todavía se sigan obteniendo uno o dos por ahí, no pensar que con eso ya dimos el salto, ¿no? Esto requiere de todavía muchos años de seguir insistiendo. Acá, acá yo lo menciono luego también en algunos otros espacios en donde hablo, pues a ese muro azul vamos haciéndole pequeñas fisuras. Todavía no se rompe, pero poco a poco vamos haciéndole ahí algunas fisuras y va a llegar un momento en que van a caer, ¿sí? Aunque se vislumbre que aquí en mi municipio y en mi estado va a ser un poquito más tardado, pero pues que eso no nos desanime. Y pues tratar que en general en el país cada vez esos pensamientos retrógradas vayan siendo menos. Por lo menos esa esperanza no nos la pueden quitar, ¿no? Fíjate, yo tengo algunas observaciones ya que estamos en este tema de los libros. Lo que comentabas tú de la Unión Nacional de Padres de Familia, pues fíjate que yo creo que también motivo de una investigación un poquito más profunda. Obviamente nosotros, bueno, desconozco tu caso, ¿verdad? Pero en el mío, pues yo no soy periodista, pero yo creo que sí podría a lo mejor enfocarme un poquito en indagar un poquito más
Y yo creo que los periodistas deberían de buscar también un poco más y saber cómo es que está conformada exactamente esta Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Y quién les Yo da en ese dinero también, momento, no? yo en ese momento tendría la impresión de que la mayoría de los integrantes, por lo menos de los más influyentes, deben de ser de escuelas particulares. Eh, pero sería cuestión de investigarlo, ¿no? Sería tener la información un poco más precisa. Y pues también lo que tú mencionabas, ¿no? Ellos están constituidos como Unión Nacional de Padres de Familia, oficialmente es una voz de los padres de familia, pero no lo es de todos. Pero también aquí es en donde ha faltado un poquito más de orden, un poquito más de previsión en el caso del gobierno federal. Olvidémonos de la cuestión política, simplemente de la cuestión operativa. Yo creo que sí ha faltado un poquito de más, de que se metan más al asunto, las autoridades, de la Cuarta Transformación para haber, trabajado con padres de familia y tienen muchos elementos, simplemente porque es gobierno federal, porque es Secretaría de Educación Pública Federal. Sí pudieron haberse metido a trabajar antes con los padres de familia a través simplemente, por ejemplo, eso de lo que están haciendo del apoyo que se le da a las escuelas con el programa La Escuela es Nuestra. Ahí Sí, se les dio. perdón que te interrumpa, y ahí mi pregunta sería, bueno, ¿y qué opina? Porque esta es la Asociación Nacional de Padres de Familia. Mi otra pregunta es, ¿qué opinión tienen estos grupos de familia, como el que te comentas, que son los que reciben ya directamente del gobierno este apoyo? ¿Son parte de esta unión de padres de familia? Y me parece que no, y hasta donde tengo entendido que no, pero va más o menos ahí por lo que comentas, ¿no? Sí, entonces decía yo, sí tienen la infraestructura, los elementos, el gobierno federal para haber trabajado con antelación con los padres de familia. Pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Yo creo que hace falta una organización y también yo creo que es también muy fácil entenderlo. Muchos padres de familia no están interesados en participar en ese tipo de organizaciones, pero yo creo que es un momento de sacudirnos también esa modorra, ¿no? Y empezar a involucrarnos, porque no podemos dejar que un grupito vamos a suponer que fuesen 1,000 padres de familia, ¿no? Y yo creo que ya estoy exagerando, que un grupito de 1,000 o 10,000 padres de familia decidan por cientos de miles o por millones de padres de familia, ¿no? Ya tenemos que tomar también las cosas en nuestras manos. Y acerca de lo que decías, ¿qué piensan también los padres de familia de esas escuelas? Pues también tenemos que reconocer que tenemos un mosaico de diversas opiniones, ¿no? Es más, mucha gente podrá estar recibiendo una beca del gobierno federal, podrá estar recibiendo en su familia un apoyo de adulto mayor y aún así ser furibundos enemigos de los libros de texto gratuitos. Hay de todo, pero yo creo que sí hace falta un poquito más de organización de parte del gobierno, pero tampoco echarles toda la bolita a ellos, porque también, pues en parte es el oportunismo de la derecha. Por ejemplo, esto que mencionan de que no hay plan de estudios, es una completa mentira. Eso se entregó desde agosto del 2022. De hecho, yo que he estado haciendo algunos otros programas en un espacio de acá de Morena, he abordado esto de los libros de texto y hasta yo me estaba confundiendo porque dije, pues lo acaban de entregar, es agosto. Y ya que verifico bien y no, era agosto de 2022, se entregó en lo de los planes de estudio. Y antes de que se me olvide, también otra estrategia que pueden seguir los maestros en el aula, y yo creo que lo van a hacer, y si no, los que no estén pensando hacerlo, y ojalá y nos escuchen y lo implementen, pues no tienen ellos la prohibición de ocupar los libros de texto, ahí los tienen virtuales, ¿no? Entonces, pues que se impriman ellos su propio libro y lo apliquen. O sea, realmente esto, pues hay que aprender también a pelear estas batallas con todas las armas disponibles. Estoy hablando, obviamente, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Los profesores tienen los libros electrónicos
y, y en realidad pueden recurrir a lo que conocen de sobra, que es implementar las actividades en el aula, ¿sí? Y yo creo que tienen el tiempo suficiente para que en el aula se explique con el material que lleve el profesor, impreso o incluso electrónico, y se empiece a hablar de ello en el aula e implementar las actividades. O sea, en realidad, si me apuran, si me apuran, ni siquiera es necesario tener los libros en papel, que todos los niños tengan el libro en papel, se puede implementar, pues obviamente con un poquito más de esfuerzo, pero sí, sí es posible. Y yo creo que es lo que van a hacer, ¿no? Porque yo no creo que los profesores se vayan a quedar con los brazos cruzados, porque pues todo lo demás ya se está viendo que realmente es pues es una grosería, ¿no? Incluso es una falta de previsión de los mismos gobernadores que están en contra. Ahí tenemos que, por ejemplo, la gobernadora de Chihuahua ya ha estado saliendo con sus anuncios, invitando a la gente a que lleve libros utilizados de ciclos anteriores, ¿no? Pues para empezar, en estas épocas ya la mayoría de los padres de familia recicla los libros, es decir, los lleva a la planta recicladora pues para que los procesen como papel, ¿no? Entonces, es muy complicado. Y también antes de que se me olvide, algo que han dicho los gobiernos que no quieren repartir estos libros de texto, han dicho que ellos van a imprimir sus propios cuadernillos. ¿Y a poco ellos sí pueden hacerlo? Nada más como se les antoje, ¿no? Así como luego dicen, invitando a Juan de las Pitayas a que los haga, y ahí sí no hay ningún problema, ¿no? ¿Qué contenidos van a tener esos cuadernillos? Yo creo que también ahí ha faltado la pelea de parte del gobierno federal para decir, bueno, pues ahora yo voy a impugnar esos cuadernillos, ¿no? Porque a mí ¿quién me garantiza que tienen la calidad esos libros de texto? Y ya nada más para reforzar esto último, yo sí me he dado la tarea de leer esos libros, y si bien algunas cosas sí vienen algunos errores, no es nada del otro mundo, nada que no ocurra en cualquier publicación. Por ejemplo, ahí hablan de una fecha, por ejemplo, de la fecha de nacimiento de Benito Juárez, que en lugar de decir 21 de marzo, dice el 18, ¿sí? Obviamente está equivocada la fecha, pero simplemente eso se corrige con una fe de ratas, o se corrige en la edición siguiente. Y por otra parte, pues el profesor, pues también para eso está, ¿no? Para ir detectando esos errores y comunicárselo a sus estudiantes, o los mismos estudiantes se van a dar cuenta. Y algunas otras cosas, por ejemplo, se habla de que hay una equivocación con un mapa en donde confunden Querétaro y Guanajuato. Ese ni siquiera está en los libros actuales, ese es de un libro de los del siglo anterior. Entonces, sí, indudablemente que debe haber por ahí errores, pero ese es buscándolos con lupa prácticamente. Debería de ser hasta más radical esta cuestión de los libros de texto en general del sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, así como el presidente dice que quiere un sistema de salud como el de Dinamarca, pues podríamos decir, ¿por qué no aspiramos también a un sistema educativo como el de Finlandia, ¿no? Que se ha mantenido en el primer lugar, a veces lo bajan al segundo porque compiten mucho Japón y sobre todo, sí, sobre todo Japón y Corea compiten mucho a veces y lo bajan del primer lugar, pero estos países asiáticos bajan a Finlandia porque su sistema está basado en la disciplina, y eso crea a la larga conflictos en los jóvenes de estos países asiáticos. Finlandia no, su sistema está basado en la libertad, de manera que, pues, algo que contemplan, por ejemplo, que no llevan a los estudiantes a las carreras como aquí. Aquí a veces queremos que en el preescolar ya sepan leer, y allá empiezan su educación, que para nosotros es la educación primaria, allá la empiezan a los 7 años, y sin una exigencia de que ya sepan leer. Los que saben leer es simplemente porque solitos fueron evolucionando
vamos a decirlo, en el preescolar, pero no los llevan obligatoriamente a que cuando entren a la primaria ya sepan leer. Es lo que ocurre aquí en las escuelas particulares, ¿no? En las escuelas públicas es un poquito más heterogéneo, pero también no faltan los padres de familia que quieren llevar a sus hijos a las carreras y luego los saturan de información y ya cuando llegan a niveles más altos, pues ya están aburridos y ya no quieren continuar estudiando, ¿no? Además de otras cosas que hay en nuestra sociedad, ¿no? Como es la cuestión de la delincuencia que los jala, ¿no? Ya sea con el atractivo de que van a tener ingresos, o bien como ocurre también, pues a veces que los llevan obligados a las filas de la delincuencia, ¿no? Bueno, ya nada más para terminar, a mí me gustaría que esta polémica del sistema educativo mexicano y de los libros de texto lleve también a una mayor organización de los padres de familia, que de alguna manera hagan el contrapeso de esa politizada y pues malintencionada unión de padres de familia, ¿no? Que los verdaderos padres de familia de la mayoría de los estudiantes de las escuelas públicas, de los pueblos, de los barrios, de las comunidades, se organicen y creen esa fuerza, una verdadera fuerza representativa de los padres de familia y no nada más de la élite.